De todas maneras, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde al Café Productivo de Planta. El saludo muy especial a nombre del alcalde de Medellín, el doctor Aníbal Gaviria Correa, del secretario de Desarrollo Económico del municipio, Tomás Mejía Sierra, y del director del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, el doctor Santiago Echavarría Escobar. Ustedes saben muy bien que el Café Productivo de Planta es un espacio para exaltar a los equipos Kaizen y sus logros ejemplares que han desarrollado en el programa En Planta. Toda la información la van a encontrar también en www.enplanta.com, también en Facebook. Los invitamos a que se unan a la página En Planta. En Twitter estamos como @enplanta también, y en YouTube está, ustedes ponen el buscador En Planta Medellín y ahí inclusive hay material muy valioso y van a encontrar los videos completos de cada uno de estos cafés productivos. O sea que la próxima vez, dentro de poco, también lo van a encontrar ahí para que lo recuerden y además se lo recomienden a todas las personas de su empresa para que también los vean. Vamos entonces a saludar también y agradecer a muchas empresas y entidades que hacen posible este programa, como quienes: la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana, que es la ASI, AIA Constructores, Asertiva Digital, la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus manufacturas, que es ASICAM, la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, Andigraf, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI Antioquia, la Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI, también en Antioquia, el Círculo de Empresarios UNE, Confama, la Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico, que es el CIDET, Corporación Fenalco Solidario, Corporación Prosur, Cueros Vélez, Cultura E, El Colombiano, Fundación para el Progreso de Antioquia, ProAntioquia, el Instituto de Ciencia y Tecnología Alimentaria, INTAL, el Instituto para la Exportación y la Moda, INESMODA, INVESE, ISAGEN, Medellín Ciudad Clúster, Medellín Digital, Melco de Colombia, el programa de televisión Negocios en Telemedellín, Parque Sopa Antioquia, Plaza Mayor Medellín, el programa de transformación productiva y la Universidad de AFID, el Centro de Egresados. Bastante grande el listado de entidades que apoyan este programa y ojalá que el próximo año sean muchísimas más. Hoy vamos entonces, la metodología es que vamos a llamar a cada dos representantes de dos empresas. En la parte inicial vamos a tener a Dogama, que es una empresa dedicada a escalar, trazar y cortar cualquier tipo de prendas de vestir. Y ellos van a venir con Power Solution, que fue una empresa fundada hace 8 años, fue en el año 2005 en Itagüí, y que se dedica a proporcionar soluciones para mejorar la productividad y la seguridad de las personas, equipos eléctricos y electrónicos. Y en la segunda parte vamos a tener aquí a Juan Santiago Villegas, que es el gerente técnico de Fute Group, que fue una empresa fundada en 2010 en Sabaneta y que está dedicada al diseño, ingeniería, producción, transformación, ensamble, comercialización, instalación y servicio postventa de productos fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio para la transmisión y distribución de redes eléctricas. Y también va a estar con Biomix, que es una empresa también de Sabaneta, fundada en el año 1998. Fabrica y comercializa premezclas y aditivos para alimentación animal. Es importadora directa de vitaminas y aditivos. Muy bien, entonces voy a llamar para que en esta primera parte estemos con Carlos Villa, que es el supervisor de Dogama, y con Carlos Andrés Montoya, que es el coordinador de producción de Power Solution. Es muy importante anotar que en esta fase me está acompañando Luis Carlos Ramírez, que es el especialista en planta que nos va a acompañar hoy en este café productivo. Lo que buscamos es como darle el toque técnico y conceptual a los conceptos que ellos nos exponen, desde el conocimiento que tiene Luis Carlos de todo lo que es la metodología Kaizen. Así que Luis Carlos, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Bueno, vamos entonces a empezar
con una breve descripción de cada uno de los de la empresa. Entonces, Carlos Villa de Dogama, vamos a verificar que los micrófonos estén funcionando. Cada uno va a saludar al auditorio y nos cuenta rápidamente la empresa qué es lo que hace. Buenas tardes. La empresa de nosotros pues es Power Solution. Nosotros básicamente trabajamos con equipos de protección eléctrica, ¿cierto? Para garantizar pues la vida útil de las máquinas en las cuales la mayoría de las empresas invierten. Entonces nosotros proveemos UPS, reguladores de voltaje y pues sí, trabajamos básicamente en ese tipo de equipos, ¿cierto? Trabajamos bajo esa premisa que es que las empresas protejan su inversión, ¿cierto? Sí. El equipo Kaizen que nosotros elegimos hace parte el compañero Jason Usuga, ¿cierto? Compañero Guillermo García, Brian Villada y el compañero Edwin, ¿cierto? Nosotros, ¿qué fue lo primero que nosotros hicimos? Pues básicamente nosotros entonces arrancamos pues a hacer un análisis y ya después a hacer pues como todo el proceso de mejoramiento continuo pues como tal. Muy bien, Carlos de Dogama nos cuenta qué consiste la empresa, qué es lo que hacen. Muy buenas tardes. Dogama es una empresa de corte textil perteneciente al Grupo Uribe. El Grupo Uribe es un clúster compuesto por varias entidades textiles. Dentro de este grupo está Dogama. Dedicamos principalmente al corte de prendas de vestir, trazado, corte, numeración, tiqueteado, y nuestros principales proveedores son los confeccionistas. Manejamos varias marcas muy reconocidas aquí a nivel nacional e internacional y con gran aceptación en el mercado nacional e internacional. Muy bien, en Dogama el especialista a cargo es Andrés Urreta y en Power Solution es María Fernanda Mora. Vamos a empezar entonces para que Carlos Andrés nos cuente cuál fue la problemática que ustedes identificaron y a la que le están trabajando para resolverla desde la metodología Kaizen. La problemática de nosotros básicamente era los tiempos en los procesos, o sea, los procesos que nosotros ejecutábamos no estaban siendo lo suficientemente veloces para cumplir con los requerimientos de los clientes que teníamos, ¿cierto? Pues o que tenemos en este momento. Entonces nosotros empezamos a hacer el análisis de por qué los tiempos eran tan alargados. Nosotros al principio no teníamos una toma de tiempos, no teníamos unos procesos estandarizados, sino que nosotros íbamos trabajando como en base, digamos, a la experiencia que tenían los compañeros, pero no teníamos unos procesos claros para hacer las ejecuciones. Entonces, básicamente esa fue la problemática que nosotros empezamos a atacar para empezar a generar un cumplimiento y una mayor credibilidad con los clientes. ¿Y empezaron a medir los tiempos? Empezamos a medir los tiempos, de ahí empezamos a hacer un análisis de cómo era la mejor manera para ejecutar cada proceso, los estandarizamos, hicimos unos flujogramas bajo los cuales los procesos se ejecutan y así pues digamos que arrancamos con todo este proceso de mejoramiento continuo. Carlos, en el caso de su empresa, ¿cuál fue la problemática que identificaron y que para abordarla desde el proyecto Kaizen? Bueno, la problemática inicial se abordó desde un subproceso como tal, desde el mismo corte, que es el tema del extendido. Hace ratico, pues, antes del proyecto Kaizen, veníamos detectando unas falencias graves en cuanto a estandarización, falta de información, falta de ajustar bien el cronograma de las actividades o el diagrama de proceso del extendido como tal. Entonces, cuando nos hacían la invitación pues, del grupo Kaizen, nos llegó pues, de muy buen momento y empezamos a atacar todos estos problemas. Inicialmente, con la primera reunión del grupo Kaizen vimos el gran potencial que esto tenía, porque dedujimos que por un tema de desplazamiento como tal que no se había analizado anteriormente, en la primera reducción prácticamente logramos un logro fundamental que fue reducir el desplazamiento en un 6%, o sea, aumentar directamente la productividad un 6% con una decisión netamente administrativa. Sí. Pero que la visualizamos fue a partir de la experiencia del grupo Kaizen con nuestro asesor don Andrés y todo esto. Y nos preguntamos, no, pues que esta metodología fuera que nos enseña, nos invita a participar, a crecer como institución y como organización y como personas en esta filosofía del mejoramiento continuo,
no ataca directamente los problemas en la base. Entonces estamos maravillados pues con esta metodología y igualmente la idea es seguirlo contemplando en el resto de este tiempo, en otros subprocesos. Carlos, ¿algún otro resultado que podamos medir en la parte cuantitativa? Que nos dio una cifra muy buena, esa del 6%, pero a ver, ¿qué más ha pasado? Pero ya no hablando tanto de lo cualitativo, sino de lo cuantitativo. Ese 6%, haciendo unos primeros cálculos, podemos establecer que por solo turno al mes estamos haciendo una reducción de costos o por el incremento de la productividad de 25 millones de pesos. ¿Eso ha representado? ¿Eso es mensual? Mensual. En la medida que aumentemos los otros turnos, porque en este momento estamos con un turno, en temporada alta aumentamos a 2 turnos, igualmente se va a aumentar al doble o al triple si hacemos los 3 turnos. Entonces inicialmente pues es un logro fundamental. Otro tema que se ha habido mucha mejora es el tema de la adaptación de los soportes, la mejora del extendido, se ha atacado tanto los problemas de mantenimiento, de productividad, de estandarización, que estamos muy nulos en esa parte. Y otro tema que también se ha atacado, que ha gustado mucho con la gente. Pero es que está pasando muy rápido por los temas, ¿no? Explíquenos en detalle los que más impacto le hayan causado a la organización. Ya nos explicó uno. Fundamentalmente el mayor impacto es el 25 millones pues, mensuales. El otro han sido como unos temas de incentivos, de motivación en el personal. Que mejoran muchísimo además el clima organizacional en una compañía. Es una parte fundamental y en ese tema pues hemos puesto varios ítems pues, sencillos y que no necesitan mucha inversión, pero que tangible pues, pero intangiblemente es un logro muy inmenso. Entonces con el tema de los cumpleaños, el tema de los contratos de pronto a un mayor periodo, ha gustado mucho y hemos tenido mucha aceptación y se ha visto reflejado pues en la productividad. Qué bueno, Carlos Andrés, en la parte cuantitativa, ¿qué ha pasado al interior de la empresa de acuerdo con esa problemática que ustedes se plantearon y que ya están abordando desde la metodología Kaizen? Mira, por ejemplo, nosotros teníamos un proceso que es la fabricación de transformadores, ¿cierto? Por ejemplo, al inicio nos demorábamos aproximadamente 1 hora y 20 minutos realizando un solo transformador, ¿cierto? En este momento el último dato que nos arrojó este mes fueron 60 minutos, un poco menos. Entonces los tiempos en los procesos han reducido bastante, por ejemplo, y se ven reflejados sobre todo en el resultado final, porque por ejemplo, como te decía, antes a los clientes les cumplíamos con el 50% de los pedidos, ¿cierto? Ahora el porcentaje que tenemos está por encima del 90% en cuanto al cumplimiento con las fechas de entrega a los productos. Sí. ¿Eso en qué repercute en la empresa? Económicamente, dinero. Sí, pero cuantificado, nos gustaría conocer algunas cifras que ustedes tengan calculadas. Sí, por ejemplo, en este mes fueron aproximadamente unos 12 millones de pesos. ¿Por qué? Porque nosotros al entregar los equipos más rápido, ¿cierto? Tenemos más capacidad productiva. Entonces, al tener más capacidad productiva podemos vender más y hemos vendido más. Entonces, se vende más, se tiene más capacidad productiva y se tiene más respuesta. Entonces, cada vez respondemos más y los equipos van saliendo pues mucho más rápido, más equipos y lógicamente más ventas. Luis Carlos, el análisis que hacemos de esos logros que han alcanzado estas compañías, ¿cómo los analiza usted? ¿Hay un equipo comprometido detrás? A ver, desde el punto de vista de los resultados alcanzados por ellos, evidencia precisamente la importancia de la herramienta del Kaizen. El Kaizen como tal se enfoca a buscar orientar el cambio a mejorar, pero ese cambio podemos decir que está conducido o más bien está posibilitado por la participación del personal. El Kaizen como tal revierte muchos de los conceptos administrativos que se manejan en Occidente, y es que casi siempre nos hemos acostumbrado a que sea el jefe el que le resuelva los problemas a su personal, a que sea el ingeniero el que se le ocurran las ideas. El Kaizen se nutre de las ideas y las ideas las da la gente, las da el personal, las dan los operarios, que es lo único que necesitan, una especie de vía o de canal y que alguien les haga aprender ese motorcito interno de querer hacer las cosas. Entonces, existen 3 elementos básicos para que un sistema como estos se dé.
y es que haya apoyo, compromiso y muchas ganas. Sí. El apoyo se ve materializado desde la parte superior jerárquica de la empresa, desde la dirección de la empresa. Apoyo en asumir esta actividad como algo, como uno de sus puntales. De hecho, muchas de las empresas asumieron el Kaizen como una de sus líneas con las cuales van a buscar ser más productivos. Pero ese apoyo también se ve materializado en acompañamiento. Entonces, es interesante ver cómo en la mayoría de las empresas la dirección, hablemos del gerente, del mismo dueño, están comprometidos e inclusive participando en los mismos equipos, ¿sí? Y también ese apoyo se ve materializado en definir estructuras y definir responsabilidades al interior de la organización. Si nos vamos a la parte inferior de la pirámide, ganas hay, o sea, el personal en las empresas quieren aportar, quieren proponer, quieren ser escuchados. Entonces, quizás donde podemos decir que un sistema como estos puede medio flaquear es en la parte media, precisamente porque se requiere mucho compromiso. Claro. ¿Y compromiso desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de seguir con las responsabilidades que hay al interior de los procesos, responder por la producción, responder por la calidad, responder por los costos, pero también responder porque este tipo de actividades tengan asidero. Entonces, el planteamiento es desde el punto de vista de generar mucho compromiso. ¿Eso qué implica? Una nueva actitud del personal a nivel de mandos. ¿Y cuál es esa nueva actitud? Creer en su gente, darle la posibilidad a su personal de que materialicen esas ideas, porque el Kaizen como tal se enfoca a que quién conoce mejor una labor que el que la realiza a diario, que el que la hace las 24 horas del día. Entonces, obviamente el papel ya que se entra a cumplir es de un facilitador que le está permitiendo a las personas lograr alcanzar sus resultados. Luis Carlos, qué buen análisis técnico, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Aquí casi siempre en los cafés anteriores que hemos estado, cuando analizamos todo el tema de la implementación de Kaizen al interior de las compañías, hemos visto que hay unas historias además como divertidas, otras bonitas, historias inspiradoras. ¿Qué ha pasado, Carlos y Carlos Andrés, en sus empresas que ustedes quieran destacar? Algo que haya pasado con un operario o con un jefe, algo que uno diga, bueno, mire, esto no habría pasado acá en esta empresa si no fuera por Kaizen. A ver, Carlos. Pues a ver, yo aportaría que al inicio pues de este proceso se veía como a los ojos, pues no se veía mucha motivación, de pronto porque nos faltó de pronto compartir un poquito más el tema de lo que estamos haciendo, las reuniones que hacíamos tan periódicas. Entonces genera lo que no se sabe a ciencia cierta, se vuelve como un mito, empieza mucho rumor en muchas cosas, más cuando manejamos personas antiguas que vengan haciendo una cosa de una misma forma siempre, que no veían pues que está haciendo un cambio cultural tan drástico y tan efectivo como lo que nos permite el tema del Kaizen. Entonces ya después cuando hicimos la socialización, compartimos con la gente, entonces uno notar que en la gente ya hay más reciprocidad, hay más aceptación. Entonces por el contrario van preguntando, tan bueno eso, qué chévere, muy bueno, le invitamos a que sigan, ¿qué hace para participar en eso? Entonces es muy gratificante y me parece que una experiencia pues muy digna de resaltar. Carlos Andrés. Sí, mira, en el caso de nosotros hubo un caso muy particular que se me acercó a mí personalmente una chica de la parte administrativa a decirme que cómo hacía, ¿cierto?, para hacer la implementación de 5S en la parte administrativa precisamente de la empresa, no en la planta como tal. Entonces, pues me pareció muy agradable pues esa manera de ¿Está ver. aquí ella o no? ¿Qué? No, ella no está. No. Fue pues muy agradable eso, porque es como ver el trabajo de uno, ¿sí? Es que se ve reflejado todo lo que nosotros pues estamos implementando en este momento. Y es pues, es como decís ahorita, y inspirador. ¿Y nota compromiso, Luis Carlos? Sí, hay algo, Juan Carlos, frente a lo que acaba de decir Carlos Andrés, y es que el Kaizen, el mejoramiento se puede hacer en cualquier tipo de empresa y en cualquier área de la empresa. Obviamente que en las empresas manufactureras, donde se concentra la mayor cantidad del personal es en la parte de producción o de manufactura, pero en la parte administrativa también hay problemas que se pueden resolver o también hay mejoras que se pueden hacer. El planteamiento del Kaizen se enfoca básicamente
o se soporta en 4 pilares. Uno es no contentarse con los resultados actuales, o sea, buscar el mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo es lo que alienta el progreso, es lo que alienta el buscar nuevas formas de hacer las cosas. Si no fuese por eso, todavía nos estaríamos moviendo en carretas. Alguien no se podría haber puesto a pensar que existía una mejor forma de transportarse de un sitio a otro, y ya vemos las opciones que hay hoy en día. El segundo elemento sobre el que se soporta el Kaizen es hacerlo en equipo. O sea, hay cosas que una sola persona no las puede hacer, no las alcanza a hacer. El trabajo en equipo permite lograr resultados mucho más óptimos, superiores a los que puede lograr una sola persona. El tercer pilar sobre el que se soporta el Kaizen es que yo puedo buscar resolver un problema o encontrar una mejora siguiendo unos pasos, siguiendo una metodología. Sí. Ahí es donde aparece entonces el ciclo PHBA o ruta de la calidad, que es lo que se adopta como los pasos para seguir en la solución de los problemas. Y finalmente el último pilar sobre el que se soporta el Kaizen, y ya lo decían Carlos y Carlos Andrés ahora en un comienzo, es soportar las decisiones en datos, no en corazonadas, no en suposiciones, sino siempre hablar con datos. Y esos datos, lo mejor de todo, es que se pueden presentar en herramientas muy sencillas, haciendo alusión al eslogan de una compañía que decía que una imagen dice más que 1000 palabras. Sí. Entonces en el Kaizen se es muy gráfico, por eso dentro de las presentaciones uno observa que hay gráficos de Pareto, de radar, histogramas, gráficos de tendencia, gráfico de espina de pescado o de Ichikawa, gráficos de correlación, o sea, haciendo alusión a una secuencia. Alguien decía, no lo diga, escríbalo, y otro más adelantado decía, no lo escriba, grafíquelo, que las gráficas sintetizan todo y pueden tener una interpretación mucho más acertada que las palabras. Muy bien, Carlos y Carlos Andrés, cuando analizamos lo que ha pasado en las personas al interior de la empresa a partir de la implementación de Kaizen, ¿qué podemos decir? Empecemos por Carlos. ¿Qué ha pasado en ese personal, en ese capital estratégico que es la gente que labora en una compañía y que es el capital más importante? Pues a ver, lo que se ha podido analizar después de este proceso de Grupo Kaizen de mejoramiento es que en la gente ha habido esa chispita, esa motivación, como le decía ahorita nuestro compañero especialista, de que las cosas no lo tengan que hacer las altas directivas, los mandos medios, sino que partan desde ellos, que al fin y al cabo ellos son los gerentes y los especialistas en determinados procesos. Entonces el aporte de ellos es fundamental. Muchas veces uno en los mandos medios, en los más altos de la organización, sabemos muy bien que la experiencia neta la tienen son los operarios, pero nunca lo ponemos en práctica. Entonces este tema del Kaizen nos aterriza en ese tema, nos invita a que contemos con los operarios, que hagamos los partícipes, todo lo que quieran aportar es bienvenido, todo lo que nos quieran refutar o contradecir también siempre es bienvenido. Entonces yo pienso que una experiencia más bonita en este tema es que invitar a hacer participar a la gente y que la gente aporte y que se sienta valiosa en la organización. Carlos Andrés, vayan ustedes pensando las preguntas porque este café es interactivo y así no nos dormimos. O sea, la idea es que participen muchísimo, hagan preguntas y que sea muy interactivo. A ver, Carlos Andrés. No, básicamente en el caso de nosotros, con el equipo Kaizen, nosotros empezamos a tomar todo este proceso como un cambio de cultura, ¿cierto? Entonces se ve reflejado en ellos esa manera de hacer las cosas, siempre ordenadamente, o sea, con las cosas en su lugar para así pues garantizar pues la agilidad en los procedimientos, ¿cierto? Y otra cosa es que nosotros al iniciar el proceso designamos unos líderes en las áreas que antes no existían. Claro. Entonces se les dieron responsabilidades para que ellos también pudieran tomar decisiones. Entonces fue una cosa pues muy interesante. De empoderamiento además. Exacto. Carlos, en el caso de ustedes en la empresa, ¿qué esperan al finalizar el programa Kaizen? ¿Van a quedar muy contentos? ¿Sí qué? ¿Qué debe pasar? Inicialmente nuestro principal objetivo es sembrar la semilla pues, del Kaizen y mejoramiento continuo en todas las áreas y todas las etapas del proceso como tal. Que una vez finalizado con excelentes logros, que ya igualmente hay logros, así no sean los de la meta propuesta, pero que en ese camino estamos, pero ya hay unos logros inmensos, ya hay una satisfacción por haber logrado
haber mejorado algo que no habíamos trazado. Lo otro es, como le decía, que se cree la semilla del cambio cultural, del cambio de actitud, del cambio de colaboración, de participación en todos los niveles de la organización. Eso pensaría yo que es como lo más fundamental en este momento. Carlos Andrés, ¿qué nos dice? No, básicamente nosotros, o sea, la empresa en total se sentiría complacida con que fuera un cambio de cultura a nivel global, o sea, que todas las áreas de la empresa adaptaran el Kaizen como una cultura. Eso sería lo que nosotros pues, nos llenaría para poder así empezar a obtener resultados. Antes de ir a las intervenciones de quienes nos acompañan esta tarde, que son de la misma empresa y de otras empresas, vamos a saludar a los integrantes de cada uno de los equipos. Empecemos por su equipo, Carlos. Le vamos a pedir que la persona que él mencione, vino acompañado, ¿cierto? Que las personas que él mencione se pongan de pie porque pues, los queremos saludar y que nos hagan un comentario breve. Bueno, nuestro grupo Kaizen está conformado por Miley Colorado, es una operaria de extendido, Sandra Caro, también es operaria de extendido, John Miranda, también operario extendedor, y Mario Guarín, en el mismo proceso extendido, hace otra función que es de manualidad. Todos son una amplia experiencia en la organización, son muy buenos colaboradores, entonces personas muy íntegras pues como tal, tanto en la parte profesional como personal. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo lo que ha pasado en esa empresa con la metodología Kaizen y yo espero que ustedes también, o sea que les vamos a dar un aplauso. Muchas gracias. Vamos ahora con Carlos Andrés y su equipo. Listo, básicamente el compañero es Jason Usuga, ¿cierto? Él es el encargado, o sea, es un auxiliar de producción encargado del área de las tarjetas electrónicas, ¿cierto? El otro compañero es Guillermo García, él es un técnico que se encarga del área de ensamble de los equipos como tal, ¿cierto? El otro compañero es un auxiliar de producción, Brian Villada, que él es el apoyo en todas las áreas, sobre todo porque en nuestra planta es muy corta de personal, entonces nosotros tenemos mucha rotación, entonces a él le toca rotar en todas las áreas siendo un apoyo, entonces tiene conocimientos muy globales. Y el otro compañero es Edwin, que él es el encargado de la zona metalmecánica, ¿cierto? Y él es pues como el especialista en todo ese tema. Buenísimo, aplauso para ellos. Power Solutions. Bueno, ya le vamos a dar el aplauso a Dogama. Ahora sí, vamos a un micrófono, por favor, para las intervenciones de la gente del público que nos levanta la mano. El que vaya a hablar, puede ser un comentario, una pregunta, algo que quieran decir en relación con lo que hemos hablado. ¿Yo? Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy María Fernanda Mora, yo acompaño pues al grupo Power Solution y quería hacer un comentario específicamente de Carlos Andrés, porque tú ahora preguntabas, cómo han sido los cambios en la gente. Específicamente en Carlos Andrés, pensé, creo que ha sido muy bueno el cambio, porque recuerdo la primera vez que yo entré allá y yo le preguntaba, Andrés, ¿cuándo tenés que entregar este producto? No sé. ¿Para cuánto te demoras? No sé. Pues todas esas preguntas eran no sé. Y hoy mira que aquí lo vieron, ya habla con datos, ya sabe cuánto se demora, incluso tiene más tranquilidad para cuando le llega un pedido decir, soy capaz de entregarlo en tanto tiempo, ¿cierto? Entonces para él en específico manejar la producción le ha sido hoy más fácil, ¿cierto? Se siente más tranquilo, tiene más datos, tiene más información para poder gestionar todo su proceso y todo su equipo de trabajo. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Pueden felicitar, comentar allá atrás, ya le vamos a pasar el micrófono. Buenas tardes. Es una pregunta. ¿Cuál fue como la situación más difícil que enfrentaron, digamos, en todo este proceso, toda la implementación del Kaizen, y qué hicieron para salir de esta situación? Bueno, empecemos con Carlos. Yo pensaría que es una situación pues muy común a todas las empresas, es como el miedo al cambio, la reacción al cambio, siempre nos habituamos y no queremos salir de nuestra zona de confort y siempre queremos seguir haciendo lo mismo, pero nosotros somos productos del cambio, igualmente el cambio es constante y nunca detiene.
Entonces muchas veces ir contra eso toca de mucha astucia y ser muy delicado y tener mucho tacto también, entonces para no generar situaciones adversas. Entonces yo pienso que eso ha sido como lo más difícil de contrarrestar, pero esta metodología aborda muy bien esta situación, precisamente porque invita a la gente a participar, a que hagan cosas diferentes, que piensen diferentes, porque no, si continuamos en lo mismo pues no vamos a mejorar. En este momento nosotros al inicio del grupo Kaizen establecimos que la eficiencia general en la planta, lo que iba en el primer semestre, está en un 60.5%, entonces, ¿pero cómo así? Hay problemas inmensos porque es que está demasiado bajita. Entonces ya la invitación que hacemos a la gente, vamos a subir 5, 10, 15, 20%, tenemos un promedio de meta Kaizen subirla al 80%. Ya tenemos una primera etapa ganada con una sola edición administrativa que salió propiamente de un grupo Kaizen que de un 6%, solamente con tomar la decisión, ya, vamos a hacer esto. Entonces, es lo inmenso de este grupo. Y lo otro es, como le decía, el tema del cambio, pero pienso que teniendo la debida capacitación, la debida comunicación con la gente, la debida invitación, la gente va reaccionando mucho menos negativamente a estos temas y antes siendo partícipes y activos en el cambio. ¿Qué dice Carlos Andrés? ¿Cuál fue la mayor dificultad y cómo la superaron? La mayor dificultad de nosotros fue inicialmente el manejo del orden, ¿cierto? Nosotros teníamos, digamos, unas muy malas costumbres al respecto, entonces nos costó bastante empezar a trabajar en orden. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos siendo consciente al equipo Kaizen de que al realizar las cosas ordenadamente iban a trabajar más tranquilos, el proceso iba a ser mucho más ágil, ¿cierto? Y los resultados pues los iban a ir viendo con el pasar del tiempo y pues gracias al trabajo de ellos pues se empezaron a evidenciar los resultados. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Carlos Andrés por haber compartido con nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay una por allá. Vicky. Buenas tardes, mi nombre es Vicky, yo soy la coordinadora de implementación del programa en planta. Quisiera preguntarles a las dos empresas que nos acompañan en este momento, ¿cómo les ha ido con el tema de implementación metodológica en cuanto al tema de estandarización? O sea, ustedes vienen ya en unos pasos que están implementando el Kaizen. Después de uno definir ya unas acciones puntuales, quisiera conocer un poquito más cómo van a asegurar ustedes que las acciones que van a definir de acuerdo a las causas raíces identificadas van a permanecer estándares en el tiempo y no van a volver a retroceder. A ver, Carlos. Pues en esta etapa del Kaizen nosotros estamos precisamente en eso, en lograr la estandarización. Al inicio pues los datos eran verdaderamente nulos, me tocó definir estándares, definir métodos, definir trazabilidad, definir un mundo de temas que nos ayudan precisamente a controlar y estandarizar el proceso. En esta etapa estamos en la decir algo como la reevaluación del proceso como tal. Estamos haciendo un seguimiento, vamos a empezar a hacer un seguimiento a los operadores de extendido a que nos cumplan cabalmente con la estandarización que dedujimos del grupo Kaizen, porque vimos que este método que establecimos nos iba a permitir tener unos mejores estándares de eficiencia. Entonces estamos verificando que el personal sí se esté cumpliendo y el que no esté cumpliendo hacer la invitación de que por favor nos colabore con esta metodología. Igualmente también todo puede ser factible de cambio, si hay una mejora, las mejoras pues siempre pueden venir de la gente y lo invitamos también, o si tiene alguno por aportar, algo por mejorar, siempre va a ser bienvenido y lo analizamos. Otro tema importante sería, diría yo, es el tema del apoyo de todo el nivel organizacional, de la alta cúpula como hasta la base, pues si no hay un apoyo y si no se nota esa presencia, no se siente ese apoyo, es muy difícil uno tratar de estandarizar los procesos. Entonces, ante todo, relativamente en ese punto estamos en el tema. Carlos Andrés. Nosotros básicamente empezamos a estandarizar los procesos basados en el análisis de tiempos. Entonces, como no habían procesos estandarizados, nosotros hicimos un estándar el cual nosotros documentamos y el cual seguimos en cada uno de los procesos. Entonces la documentación también es muy importante, digamos que es la manera con la que nosotros garantizamos que se cumpla la estandarización de los procesos. Entonces es documentar y capacitar a nuestro personal de cómo estamos haciendo la ejecución como tal.
Análisis final entonces de Luis Carlos sobre estas dos empresas. Sí, Juan Carlos. La parte de la estandarización podríamos decir que es en la que fallamos casi siempre. Uno se encuentra casos en los cuales soluciones se implementaron hace 2 o 3 años y cuando alguien, un integrante de un equipo propone una idea, propone una solución, de inmediato salta el recuerdo de que eso ya se había hecho antes. Y si ya se había hecho antes, ¿por qué no se está haciendo? Porque se falló precisamente en la parte de estandarización. ¿Qué es esto de la estandarización? Es dejar esas vivencias, esas experiencias, eso que hicimos que nos permitió resolver un problema, que nos permitió alinearlo como debería ser, dejarlo registrado por escrito. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que existen fichas, manuales, documentación, pero que no se modifica, no se corrige, no se le, digamos, se le adecúa algún parámetro que fue lo que permitió encontrar la solución. Entonces, decimos que las palabras se las lleva el viento, hay que aterrizarlas precisamente en fichas, en manuales. Si existen y la nueva práctica las modifica, modifíquelas. Si no existe, créelas, ¿sí? Digamos que ese es el primer paso para garantizar que las soluciones se mantengan en el tiempo. Hay un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Es la homogenización. ¿Qué es lo de la homogenización? Tenemos un operario en un turno y con él resolvimos el problema, pero estamos trabajando el turno de la tarde y el turno de la noche. Entonces tenemos el problema resuelto en el turno de la mañana, pero no en los otros, sí, porque fallamos en la parte de homogenizar. O sea, capacite a todas las personas que intervienen en ese proceso, pero no solamente a los operarios titulares, capacite también a la persona que reemplaza en caso de que ese titular no se encuentre, llámese polivalente, supernumerario o el nombre que le den en cada empresa. Hay que capacitar a las personas. Y el último paso es como hacer periódicamente una especie de feedback para mirar si los resultados no han decaído en el tiempo, porque muchas veces sucede que se resolvió un problema y listo, dejamos las fichas, dejamos todo organizado, pero al poco tiempo volvió a declinar y vamos a ver, y hay una tendencia que es muy humana y es volver al camino viejo. Claro. Yo llevaba 8 o 10 años haciendo esta operación de esta forma y casi que volaba por instrumentos, y llegó un equipo Kaizen y encontró que haciéndolo de otra forma se resolvía el problema. Yo al comienzo lo hago, pero seguramente mi inconsciente me traiciona y de pronto me puede volver a llevar a volver a hacer las cosas como las hacía antes. Total. Entonces, esa verificación periódica es sumada a la homogenización y a la actualización de la información es lo que permite que las soluciones permanezcan en el tiempo. Yo quiero hacer una observación respecto a las dos anteriores preguntas, y la primera es que lo más duro en un proceso Kaizen es el cambio de cultura, el cambio de mentalidad de las personas. Muchas veces, por no decir siempre, la gente está acostumbrada a conformarse con las decisiones o soluciones más fáciles que... Sonido. Allá. La gente está acostumbrada muchas veces a solucionar las cosas de la manera más rápida posible y solucionar su problema sin pensar en lo que viene para el siguiente proceso y las personas que vienen después. Cuando uno implementa un programa como este, debe primero esforzarse por cambiar la mentalidad de las personas, porque la gente no se conforme con lo que hace y ya. El cambio de cultura es lo más difícil que uno hace en una persona, porque es como reprogramar un cerebro que viene programado, pensando en que lo fácil para mí y lo difícil para los demás. Nosotros hicimos eso en Power Solution y por eso el cambio en nuestra empresa es tan gratificante. ¿Y qué pasa con los estándares? La última pregunta que hicieron. Un estándar se sostiene cuando tenemos personas dispuestas al cambio. Entonces yo creo que en todas las empresas siempre debe haber un incentivo para que la gente esté dispuesta a trabajar y no que vaya a trabajar por trabajar. Esa es la observación. Y vamos a llamar a continuación entonces a nuestros 200 invitados. El aplauso. Biomi es una empresa agroindustrial, hace premezclas y aditivos para el consumo animal. Llevamos 15 años en el mercado.
40% ventas nacionales, 60% exportaciones. Yo soy la jefe de producción. Quiero presentar una vez mi equipo. ¿Puedo hacerlo? Todavía no. Cuéntenos, ahí los estamos viendo. Ahora los vamos a saludar uno por uno. Listo. Listo. Juan Santiago. Bueno, mi empresa es Foodtech Group, es una empresa dedicada a la fabricación y transformación de productos en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Principalmente tenemos dos líneas de negocios, una enfocada a la parte del sector eléctrico, que son postes de alumbrado y transmisión de energía, y otra enfocada a la parte ambiental, donde hay plantas de tratamiento, pozos sépticos y tanques de almacenamiento. Ustedes recuerdan que yo ahora les decía que hay muchas historias humanas alrededor de la implementación del Kaizen, algunas de ellas inclusive muy divertidas. Yo creo que una de las más divertidas y que quedarán para la historia de Kaizen y del programa en planta fue la de este señor Juan Santiago con Luis Carlos, que es su asesor. Yo voy a contar así rápidamente, pero luego ustedes me cuentan la versión. Cuando Juan Santiago, cuando Luis Carlos visita a Juan Santiago, entonces empiezan a revisar todo el tema, documentación, toda la parte inicial, diagnóstico, en fin. Cuando llega el momento donde Luis Carlos le dice, bueno, llega el momento ya de ir al terreno, vamos a visitar la planta. Y entonces le dice Juan Santiago, ¿cuál planta? Aquí no hay planta. ¿Cómo así? Explíquenos eso, a ver, ¿cuál de los dos quiere contar la historia? Bueno, es bien curioso porque dentro de lo que nosotros llamamos la visita cero, que es cuando hacemos el contacto con la empresa ya jugando de locales precisamente, levantamos información, la línea de base, miramos cómo está estructurada la empresa, cuál es, digamos, sus indicadores, y al final hacemos un recorrido, un reconocimiento por el proceso. Entonces, pues obviamente yo llegué, una empresa en Sabaneta, vi unas instalaciones, por fuera no se veía que hubiese sucedido allí alguna catástrofe. Entré a las oficinas que quedan en el primer piso y llevamos a cabo toda la información. Cuando pues una de las cosas necesarias es visualizar el proceso, y llevamos a la planta, y digo, no, es que la planta no existe. Pero ¿cómo que no existe? Digo, no, es que la planta se nos quemó. Y yo decía, bueno, ¿y entonces dónde vamos a hacer el trabajo del Kaizen? ¿Sí? Precisamente eso partió como un gran reto, porque era como decir levantarse, el ave fénix, levantarse de las cenizas, ¿sí? Entonces ellos tenían pues obviamente un cronograma con el cual tenían proyectado llevar a cabo la restitución, si se puede llamar así, de la planta y volverla a poner a funcionar. Entonces encontramos que era un doble reto, porque casi que llegaba lo del Kaizen a apoyarlo dentro de ese proceso, ¿sí? Yo pues de todas maneras le doy la palabra a Juan Santiago para que complemente lo que yo acabo de decir. Es una historia de un reto asumido y además muy rápidamente. Felicitaciones por eso, Juan Santiago. Cuéntenos su versión. Bueno, realmente yo me enteré del programa en planta más o menos en mayo, cuando hubo una charla como de sensibilización, y inmediatamente existió como la iniciativa de participar en el programa. Realmente por toda la filosofía Kaizen, el mejoramiento continuo, uno siempre tiene la oportunidad de mejorar dentro de la organización. Entonces empecé a involucrarme, participé en las primeras charlas, y paralelo a eso sucedió un accidente en la empresa y se nos quemó la planta de producción. La primera preocupación fue, me tocó salirme en planta, pues ya no puedo participar, ya no puedo ser una empresa beneficiaria, y ya hay una motivación. Entonces hablé con las directivas del programa. Me dijeron, no, si de todas maneras dentro del cronograma de volver a poner a producir se pueden lograr resultados antes de finalizar el programa, apostémosle a seguir adelante. Fue el apoyo de Luis Carlos, dependíamos de esa visita puntualmente, entonces yo estaba pues realmente como preocupado, traté intencionalmente de mostrarle muchas cosas sin mostrarle la planta, o sea, esperando a que llegara esa pregunta de vamos a la planta. Entonces se generó la expectativa hasta el momento de ya tener que decir, como quien dice, la verdad, pues no hay planta, pero va a haber. Entonces realmente eso fue un doble reto, porque era llegar y reconstruir la información que se tenía, poner pues analizar el problema, analizar las cosas, poner unas metas, fijar unas cosas, y paralelamente estar preocupados en poner a funcionar la planta de producción. Entonces por eso es que
pues le agradezco directamente a Luis Carlos por esa apuesta que le hizo a la empresa y a todo el grupo en planta, y ya en ese momento pues podemos mostrar resultados concretos a partir de septiembre, donde casi que después, viéndolo desde otra óptica, esto fue una gran oportunidad, o sea, realmente llegó en el momento más indicado. Nosotros pensamos, no, ya enfoquémonos solo entonces en poner la planta a producir y olvidémonos de Kaizen, olvidémonos de cosas, pues enfoquémonos en lo realmente importante, pero yo estoy seguro que este resurgir, este reinicio de producción no hubiera sido en este momento tan exitoso si no hubiera sido por ese complemento que tenemos en este momento con Emplanta. Juan Santiago, ¿y por qué la decisión hoy de traer a su papá y a su mamá a un café productivo? Para que vea que triunfo. Yo creo que mi papá y mi mamá vean que estoy triunfando. A ver, usted nos va a contar desde el punto de vista de Biomis cuál fue la problemática que encontraron y cómo la están abordando desde la filosofía Kaizen. Bueno, en Biomis teníamos muchos temas y de hecho estamos trabajando 3 temas al mismo tiempo en simultáneo. El equipo Kaizen, pues, consideramos que son personas súper valiosas, que tienen todo el conocimiento, la experiencia, entonces decidimos con el especialista trabajar 3 temas puntuales. Uno de los temas fue el ausentismo, el otro fue materias primas e inventarios y el otro el aumento de la productividad. Entonces, ¿qué decidimos? O sea, para los 3 temas decidimos trabajar en simultáneo y meterle la ficha con el apoyo pues, del resto de las personas que trabajan en ellas. Básicamente, materias primas e inventarios, cogimos 3 temas también, 3 subtemas, por decirlo así, que eran materias primas que no rotaban, de poca rotación, que no se estaban utilizando y reprocesos. En el tema de ausentismo, cogimos todo lo que era accidentes de trabajo, que nos estaba generando, pues como los análisis que hicimos estaban arrojando, pues como que ahí teníamos que enfrentar la problemática. Y en el tema de productividad tenemos 6 líneas de trabajo, nosotros hacemos la producción en kilos o toneladas, entonces analizando a través de cursogramas nos dimos cuenta que en la mezcladora 2 teníamos que hacer un trabajo pues con el equipo de máquina, de personal, de método, y decidimos pues como coger esos 3 temas. Gloria, yo le voy a pedir el favor de que a esos 3 temas les pongamos números. O sea, qué había y para dónde vamos, pero ya hablando de números. Listo. De todas formas, sí quisiera que mis compañeros me apoyaran en un tema, porque es que les explico, fueron 3 temas liderados. Por ahí que le pasemos a la gente de Biomix. Pero yo les voy contando pues todo el resumen, pero fueron 3 temas. Entonces, ¿cómo hicimos? Joana Montiel, que es la directora de Sistema de Gestión, se encargó de liderar el tema como de ausentismo, con el apoyo de todos. Fabián se encargó del tema de materias primas e inventarios con apoyo de todos, pero tenía que tener un responsable y un líder. Y yo me encargué del tema de productividad con apoyo de Gabriel, que es el jefe de mantenimiento, y con Wilson. Nosotros 3 liderábamos ya ese tema, pero al final siempre presentábamos pues como un solo informe para el especialista y para la empresa. En el tema de productividad voy a arrancar con ese. ¿Qué hicimos primero? Bueno, entonces los tiempos y eso, digamos que ya los teníamos, pero entonces bajamos, hicimos cursogramas y revisamos el método actual. ¿Qué teníamos y qué queríamos llegar? Entonces analizamos que había muchos transportes innecesarios, muchos tiempos innecesarios. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, no, el trabajo no lo hice yo ni el equipo, nos reunimos con la gente y le preguntamos, bueno muchachos, tenemos esta situación, ¿ustedes qué quieren hacer? ¿Qué piensan? Y hicimos con ellos, implementamos las herramientas de análisis de pescado. Entonces le dijimos, bueno, ¿cómo sería un día de producción desastroso? Imagínense que no haríamos nada. El especialista nos lo recomendó y funcionó. Y ellos nunca habían caído en cuenta que por ponerse a hablar de fulbo perdían tiempo, por ejemplo. Entonces nosotros les decíamos, bueno, ¿cómo sería que no hiciéramos nada en todo el día? Y como que ay, sí, o sea, tienen razón, si no tenemos los materiales listos, si no tenemos esto, o sea, ellos mismos fueron cayendo en cuenta. Entonces fue muy chévere porque esa herramienta se ha implementado con ellos y ha funcionado. En el tema de productividad, entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos el método, con el crucigrama propusimos un método actual, uno propuesto, con ideas de ellos. Reestructuramos la línea de trabajo porque, por decir algo, de 2 empleados pasamos a 4. En esa línea también hicimos estructuración de maquinaria, más o menos nos costó ese cambio 2.800.000, pero ha disminuido demasiado el desperdicio, nos ha ahorrado tiempo extra, hemos aumentado la productividad. Entonces, ¿cuál fue la meta? Nosotros trabajamos, pues allá solamente hay un turno de trabajo, de 7:30 a 5:30.
realmente son 8 horas que se trabajan sacando pues los tiempos, digamos, complementarios. Hacíamos 12 referencias, la meta era 18, en este momento vamos en un 73%, que estamos llegando a 15, 16 y la idea es llegar a 18, entonces ya es como qué tenemos que hacer para cumplirlo, entonces ya es como auditar, seguir, auditar, sostener, implementar, ahí me estoy adelantando un poquito al estándar, pero ahí les voy contando. Hemos reducido significativamente las horas extras, hablando en plata, como a usted le gusta, o en costo. Hemos bajado ya, o sea, ya se están viendo la diferencia en varios millones, entonces ha sido muy chévere por ese lado. En el tema de ausentismo, ¿yo voy a hablar o opina? Bueno, mucho gusto, mi nombre es Giovanna Montiel. Desde el área de sistemas de gestión empezamos a trabajar el tema de ausentismo específicamente por accidentes de trabajo. Sí. Cómo se veía reflejado en la disminución de la productividad. Desde Kaizen como metodología, entonces cogimos varias herramientas, dentro de un sistema también, entonces, qué es lo que pasa, una lluvia de ideas, con todos los compañeros, qué vamos a hacer, qué planes de acción, cuáles van a ser los responsables, y luego, pues, obviamente, cómo lo vamos a sostener en el tiempo. Entonces, ahí también ya empezamos a motivar, capacitar, luego implementamos unas metodologías como ya no el número del día de accidentes, sino por semanas, y también entonces teníamos el apoyo de nuestros compañeros de brigada, copazo. Entonces me voy a salir un poquito y voy a decir que con Kaizen y con estas metodologías de mejoramiento es la integración también. Claro. O sea, para mí, personalmente, pues yo hablo mucho de lo que es todo, o sea, todo va enlazado, productividad, salud ocupacional, bienestar de las personas y obviamente la rentabilidad del negocio y lo que le interesa al gerente. Entonces, acá pues está Wilson, que también es un compañero de nosotros que nos apoya desde el área de brigada y que desde la parte motivacional se ha evidenciado que de 21 casos que veníamos en el primer semestre, para el segundo ya tenemos reportados 5, nada más, y esa es la meta. La meta es 10, pero yo creo que la vamos a superar. Y Wilson nos va a dar un aporte. Buenas tardes. Más que todo voy a hablar desde mi punto de vista como operario, porque yo estoy acá representando la parte operativa, la parte de la planta. Nosotros como operarios, pues desde que se está implementando el método Kaizen nos sentimos como somos más conscientes del autocuidado, y eso se ve reflejado pues en la reducción del ausentismo. Ya no trabajamos individualmente, ya trabajamos más colectivamente, pensamos más en el bienestar personal que en el rendimiento laboral, porque ¿qué nos ganamos con sacar un rendimiento? Pero si sacamos, por decir, 3 referencias en media hora y nos accidentamos, ¿qué? Entonces tenemos que pensar en eso, y nosotros desde el punto de vista operativo hemos sentido pues el cambio, pero como decía la compañera Giovanna, estamos trabajando más unidos y estamos más en comunicación, y eso pues fuera de que ha reducido pues el ausentismo, ya no hay tanta accidentalidad, estamos trabajando más en equipo y se ve el rendimiento, porque así no trabajamos pues como bajo presión, porque uno mismo es el que se da la presión, ya trabajamos más eficazmente y somos más conscientes pues, y eso se ve reflejado en el que, bueno, ya estamos trabajando en equipo, ya no salimos tan cansados, ya no tenemos que generar tanto tiempo extra, porque ya nos apoyamos en el otro compañero. Juan Santiago, cuéntenos desde el punto de vista de su empresa de Futec, ¿cuál es la problemática que encontraron y para abordar con la metodología Kaizen? Ahora sí ya entremos ya en los detalles. Bueno, después de hacer pues como una lluvia, pues realmente eran varios los problemas, pero hicimos pues la matriz de impacto, urgencia y tendencia, y nos concentramos en el desperdicio de resina en la fabricación de los postes, ¿cierto? Pues el poste es un póster de poliéster reforzado con fibra de vidrio, es una resina que es líquida y tiene un refuerzo que son fibras continuas de vidrio. Esa resina líquida en el proceso de fabricación se puede generar mucho desperdicio, ¿cierto? Entonces, bueno, mucho no, alto desperdicio ya después de haberlo medido. Entonces, por lo menos podíamos llegar y
y ya cuando concentramos ese problema, lo dimensionamos para ver la magnitud que teníamos y realmente nos sorprendimos. ¿Lo cuantificaron? Sí, fue cuantificado, o sea, realmente en términos prácticos, 2 meses antes de que nos sucediera el siniestro, en el desperdicio estábamos perdiendo aproximadamente 84 millones mensuales. Sí. Hicimos ya todos los análisis, empezamos todo el análisis de causas para plantear unas contramedidas, fijamos una meta, la meta realmente es disminuirlo a la mitad, bajar ese desperdicio al 50%. Ya en este momento, en las mediciones de septiembre, medio mes que llevamos productivo, pues ya bajamos, hicimos una reducción del 37%, que en plata estamos hablando de que en septiembre nos ahorramos 12 millones de pesos de cuenta de esa implementación. ¿Qué ha pasado con el equipo, con las personas, Gloria, al interior de la organización? Ha sido un cambio muy chévere. La conciencia y la cultura ha sido inmediata. Hemos implementado o hemos trabajado y alineado junto a Kaizen un programa como el Trabajador Destacado. Tiene varios puntos, entonces medimos todo lo que es la productividad, la disciplina, pues las llegadas tardes y eso, salud ocupacional que cumpla con los elementos. Entonces le hemos metido todo lo del proyecto Kaizen, como que bueno, leíste la cartelera, hemos implementado 2 figuritas, que uno se llama Don Prudencio. Entonces Don Prudencio es una persona que les pone tips y les pone consejos. Entonces mira, para trabajar y aumentar la productividad necesitas esto, necesitas lo otro, y les da ánimo, y eso lo estamos pues como teniendo en cuenta en el momento de eso. Implementamos 0 semanas de accidentes, y la gente de administración quería participar, pero realmente como el impacto es más en producción, eso fue el reclamo, pero entonces es la conciencia de la gente que quiere estar, que quiere participar. La gerencia nos ha apoyado en todo, la presidencia, es un cambio de conciencia y todos trabajamos en equipo, o sea, el impacto ha sido muy chévere. El impacto, Juan Santiago, en su empresa. Bueno, para dimensionar el impacto, yo quisiera invitar a un compañero del grupo para que lo pueda explicar mejor. Vamos a pasar el micrófono, sí. Felipe. Bueno, buenas tardes. Soy Felipe, le vamos a pedir el favor de que se ponga de pie para que lo veamos. Eso sí. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Felipe Marín, soy integrante del equipo Kaizen de FoodTech. El primer impacto en la empresa fue en cuestión del aseo, orden y aseo. Primero llegamos a la empresa y veíamos el desorden, entonces nuestros compañeros llegaban no con esa moral que se necesita para llegar a la planta de producción, pero implementando las 5 veces el orden y el aseo, se llega con esa moral, digámoslo así, y se logró un mejor rendimiento en la planta. Muchas gracias. ¿Qué más impactó, Juan Santiago, en las personas? ¿A ustedes también les pasó lo que dicen casi siempre acá, que al comienzo mucha dificultad para el cambio, alguna resistencia en algunos sectores cuando está el programa Kaizen, en algunos casos temores? Claro, obviamente en este caso específicamente, pues nosotros impulsamos directamente desde las directivas, desde la parte estratégica, a abanderar el programa. Pero obviamente hasta dentro del mismo equipo habían personas escépticas. Ahí está Néstor. Néstor no creía y ya sí cree. Néstor, cuéntenos si ya cree. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Vélez. Lo que de pronto Santiago quiere hablar del tema es que en el momento en que me comentó pues lo del programa Inventa, yo internamente decía no, yo no doy nada por esto. Porque esa mentalidad no es por mi mentalidad pues, de que no soy flexible al cambio, sino que llegó en un momento en que teníamos mucho por hacer y yo decía pues uno con todo lo que hay que hacer y perder 2 horas acá sentarse a quién sabe qué tema hablarle a uno, pues primero que todo para mi concepto era como un perdero de tiempo. Y lo otro era que no daba nada por el tema, porque uno a veces, como dice por ahí, cuando uno está enfermo todo el mundo le habla de un remedio, entonces no, que tomate aquello, pues en cierta forma uno dice, bueno, me lo voy a tomar porque tengo buena fe que las cosas de pronto cambien. Entonces inicialmente pues sí, sentémonos a analizar el tema, analizar el problema, pero ya a medida en que iban pasando las reuniones con el especialista y que íbamos viendo como el método, porque es que uno en sí
esta teoría la he escuchado muchas veces, pero el problema radica es cómo se ejecuta el método. Ya a medida en que iban pasando los días, ya de pronto, ya sí doy mucho por el tema y por en planta realmente. Vamos por el análisis de Luis Carlos, de estos últimos temas que hemos mencionado acá. Bueno, muy bien, entonces de un lado en el Kaizen, retomo lo que decía en un comienzo, uno de los pilares es hablar con datos y esos datos se reflejan en gráficas. Al comienzo se plantea que hay mucho desperdicio, excesivos accidentes, alto ausentismo. El Kaizen obliga a aterrizar eso en cifras y ahí es donde viene, digamos, el comportamiento estadístico, la evolución del problema, donde se investiga hacia atrás. No es fácil, a veces se encuentra uno empresas donde quieren trabajar con un indicador, pero se dan cuenta que nunca han llevado eso, nunca han llevado esos registros. Entonces hay que empezar a generar información creíble para tener de dónde pegarse. En el Kaizen se maneja algo y es que una sola vez no basta. Yo no puedo limitarme al dato de la semana pasada para decir que ha sido todo el comportamiento durante todo el semestre. Tengo que tener datos que me permitan sacar un promedio. Entonces, desde el punto de vista de lo que es aterrizar la definición de un problema, el Kaizen nos ayuda, pero también nos ayuda cuando se plantea un objetivo. Entonces aparecen las palabras, vamos a optimizar, vamos a mejorar, vamos a eficientar. Son palabras muy bonitas, pero aterrízalas en cifras. ¿Qué quiere el equipo? ¿A qué se va a comprometer? O sea, ¿cuál es el cambio que quiere generar? Y cambio no es obtener los mismos resultados. Cambio es o eliminar o reducir o aumentar algo, depende del indicador que se esté manejando. Entonces la metodología como tal forza, obliga precisamente a que se hable siempre con datos. Hay otro elemento que tiene que ver con lo último que se planteó, el escepticismo, esa especie de, ¿cómo se llama?, de expectativa que genera el Kaizen en las empresas. Entonces es curioso uno ver que hay empresas donde un equipo le dicen, vea, estamos haciendo un ensayo y los demás compañeros están diciendo, claro, ahí van los ingenieros. Vea, esos son los que van supuestamente en teoría a mejorar esto. Todo eso se ve reflejado de un lado en, digamos, en no haber sido llamados. O sea, inicialmente un equipo se plantea, la empresa define quiénes los van a integrar. Nosotros recomendamos que en lo posible sea un equipo de operarios rodeado por personas de mando de las áreas administrativas que los apoyen, ¿sí? Pero cada empresa tiene, digamos, puede decidir. Hay empresas donde uno encuentra que inicialmente plantean un equipo primario, ponen a los gerentes de departamento a que inicialmente desarrollen la actividad para después proyectarla a sus áreas. Entonces, dijéramos que en el Kaizen genera muchas expectativas, pero expectativas materializadas ¿en qué? En que es que a mí nunca me han escuchado, es que mi jefe siempre es el que me da las órdenes, mi jefe es siempre el que se le ocurren las ideas. Hacer el cambio de ese switch no es fácil, ¿sí? Y a veces uno ve que los integrantes de un equipo, a veces si son operarios, son como tímidos de participar, de proponer, pero el Kaizen precisamente, uno de los fundamentos en los que se soporta el Kaizen es en darle la posibilidad a la gente que despliegue su potencial y que sea reconocido, ¿sí? Despliegue su potencial y sea reconocido. Entonces, a través del Kaizen, a través de analizar un problema, de seguir una metodología, de encontrar unas causas, encontrar unas soluciones, ponerlas en práctica, estandarizarlas, eso le permite, y uno ve el orgullo con el cual los equipos van sacando a flote, digamos, los problemas a los cuales se ven enfrentados. Gracias, Luis Carlos, por ese comentario. Vamos entonces con Gloria, que nos cuente qué es lo que ustedes esperan en su compañía al finalizar Kaizen. Por lo menos esta primera etapa, ¿no? Sí, eso les iba a decir. O sea, nosotros no esperamos finalizar Kaizen, esperamos seguir con el Kaizen. Ya tenemos incluso 2 temas más a trabajar después de este. Estamos pensando hasta la posibilidad de ir mucho más de eso, implementarlo en las otras áreas. Entonces, ¿cómo les ha ido con Omar Vélez? Ay, no, divino, o sea, lo adoramos.
No, yo lo quería decir y ya que lo preguntó, sí, un agradecimiento inmenso, o sea, la gerencia, la presidencia, todo el equipo y la gente lo reconoce, es una persona con un don increíble, el conocimiento, lo espiritual, o sea, no, es que definitivamente lo adoramos. Todos Sí, no, pero hay que decir, hay que reconocerle que yo le decía a él y le digo a los muchachos, o sea, bueno, uno tiene la experiencia, el estudio, el conocimiento, pero la forma que Don Norma tiene para transmitir las cosas, o sea, ninguno, pues hasta el momento ninguno. Entonces sí, no, lo adoramos. Bueno, Juan Santiago, ¿ustedes qué esperan de este programa en esta primera etapa? Bueno, realmente nosotros en este momento ya esta filosofía Kaizen se volvió una directriz estratégica dentro de la organización. Pues es más, ya es institucionalizado como marca, pues por eso es que hicimos botones y ya está dentro de las presentaciones corporativas el tema del mejoramiento continuo, ¿cierto? Quiero resaltar de esta primera fase el principal logro fue cambiar como la forma de operación en la empresa. O sea, en mi empresa antes trabajamos y era lo que dijéramos los jefes, ¿cierto? Ahora ya lo que se tiene en este momento es el resultado de un colectivo. Entonces es mantener ese resultado colectivo, es enfocarlo siempre dentro de una directriz estratégica para que ese norte de mejoramiento continuo ya pase de ser un solo programa a ya convertirse en una cultura y al final en un hábito. Bueno, llegó el momento de reconocer a esos equipos. Gloria, hágame el favor ahora sí. Y preséntenos su equipo Kaizen. Bueno, mi equipo Kaizen está conformado entonces por Wilson Ortiz, que es el operario de producción, él es un líder en planta, está en la brigada y es como la voz líder pues como de todos los muchachos. Wilson, listo. ¿Quién más? Está Giovanna Montiel, la directora de sistemas de gestión. Ella es otra que, mejor dicho, donde está el cambio está Giovanna, es una líder también dentro de la organización para la parte operativa y administrativa. Está Fabián Arenas, asistente de logística, líder de logística, también tiene voz y voto con los muchachos. Está Gabriel Rodríguez, jefe de mantenimiento, y es también un líder dentro del proceso. Bueno, un fuerte aplauso para Biomex. Además es la empresa que hoy nos está dando ejemplo de organización, de orden y de marketing, además, vea, con las camisetas. Juan Santiago. Bueno, mi equipo lo conforma Felipe. Felipe es supervisor de planta de producción. Él es el que tiene el contacto directo con toda la planta en este momento. Néstor Vélez, ingeniero de proyectos, y como este es un proyecto dentro de la organización, pues está también liderándolo y dándole una visión. Está Johnson Nieto, que es nuestro jefe de planta, es el encargado también de proponer muchas de las soluciones y darles ese seguimiento. Y está ausente Andrés Patiño, que es otro supervisor de producción, porque haya que dejar a alguien en la empresa. Pues. Bueno, pero como trajo al papá y a la mamá, también nos los tiene que presentar. A mi papá. Mi mamá, doña Marta, para que me creyera de que sí iba a salir aquí. Y mi papá, también, que siempre ha sido un apoyo incondicional en este proyecto de crear empresa y volver a crearla después de un incidente. Bueno, felicitaciones a estos dos equipos Kaizen y ahora sí vamos a abrir el espacio para las preguntas. Karime. Hola, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Yo soy Karime Dazuki, coordinadora de promoción y divulgación del programa En Planta. Muchas gracias por venir. Felicitaciones a todos los que están aquí hoy contándonos sus logros puntuales y también a los que no nos están contando, porque hay muchas caras conocidas, hay varios aquí representantes de equipos Kaizen de otras empresas. Recordarles que tenemos 198 empresas en este momento en implementación, es decir, 198 empresas que están mejorando a partir de la filosofía Kaizen impartida por el programa En Planta, y es algo que nos satisface grandemente. Agradecemos también la presencia del resto del equipo coordinador de En Planta y también de varios de los especialistas que, como Luis Carlos, acompañan directamente las empresas con un trabajo, con una transferencia de conocimiento de un valor incalculable y además de un altísimo nivel. Quiero contarles que antes de hacer mi pregunta, porque tengo una pregunta,
que todavía más empresas pueden disfrutar de Enplanta. Pueden entrar ya mismo a www.enplanta.com, descargar el formulario, hacer clic sobre el banner que está ahí e iniciar la preinscripción para recibir beneficios este año y acompañamiento el año entrante. O sea, tenemos en este momento más de 70 cupos todavía disponibles para empresas que quieran tener resultados como estos que estamos viendo hoy y que hemos visto también en otros cafés productivos que están disponibles en nuestro canal de YouTube Enplanta Medellín. La pregunta que tengo se relaciona con una palabra que es grandísima, que nos encanta en Medellín y se llama innovación. Para la filosofía Kaizen y para el equipo de Enplanta y para los que nos gusta esto, la innovación está embebida o contenida dentro de la productividad. No es un fin, sino un paso. Es algo que tenemos que cumplir para poder llegar a ser productivos y luego competitivos. Sabemos entonces que quienes han logrado ser productivos o mejorar su productividad han logrado asuntos relacionados con innovación. La pregunta para los 4 equipos es: ¿qué actividades, formatos, herramientas, equipos innovadores han creado ustedes en este proceso? Porque yo sé que las han creado, solo que quisiera que puntualizaran sobre ellas. Bueno, en cuestión de innovación, lo que medio les adelanté ahorita, pues que lanzamos en la empresa entonces un programa o 2 programas, que uno es 0 accidentes, no lo teníamos, va relacionado con el trabajador destacado, y también hemos innovado, que ha sido por la sensación de don Prudencio, que es una persona que sale por la empresa, o bueno, son imágenes que salen por la empresa, pues como darle tips, herramientas a los muchachos de mejoramiento continuo. Va alineado con un personaje que ya teníamos entonces, que se llama Seguro Limpiecito. No, hemos hecho muchas cosas, han sido campañas tras campaña y las hemos alineado pues como para que los muchachos sientan que no es de regaño y que lo tienen que hacer, sino como que más bien una cara amable que te dice cómo puedes trabajar mejor. Entonces han sido muchas las herramientas. De todas formas, con los muchachos implementamos la espina de pescado, a nivel de dirección lo manejamos, pero ellos no, y ellos ya la manejan, la proponen, la analizan. Los 5 porque no lo manejábamos, entonces ya está accidentó no sé quién jugando fútbol, venga, es importante porque igual está dejando de trabajar, entonces miremos qué podemos hacer para que no vuelva a pasar. A nivel de dirección también manejamos pues como los diagramas de Pareto y se siguen implementando, pero a nivel pues como operativo, básicamente eso, los 5 porqués, el diagrama de pescado, y me falta otra, pero bueno, las 5 veces. Y sí, bueno, súper importante, se me olvidaba, la empresa sacó un álbum para implementar las 5S, entonces la idea es cada 2 meses implementar una S, la idea es que pasarle cada semana a los muchachos unas estampillas para que ellos vayan llenando el álbum, al final va a haber un premio. No, se han hecho muchas cosas, ha sido muy chévere. Juan Santiago. Bueno, en el caso nuestro, la innovación es mental, realmente. O sea, innovación viene de nuevo, pues de volver a hacer unos procesos, en el caso de nuestros procesos mentales, de una forma diferente. El tema de los 5 porqués, como dice la compañera, ha sido supremamente llamativo en el análisis de causas, en el análisis de problemas dentro de la producción. Y lo otro, lo que nos decía Luis Carlos ahorita, nosotros nos hemos vuelto muy gráficos, entonces hemos involucrado mucho el personal de planta llevando gráficos de control en las mismas máquinas, viendo la productividad, y eso es lo que genera que haya una sinergia, un pensamiento colectivo, y esa búsqueda de objetivos sea mucho más fácil. Bueno, yo quisiera anotar algo con respecto a la pregunta que hizo Karime, y es: Kaizen son pequeñas mejoras que funcionan, ¿sí? Porque a veces un equipo en una planta se enfrenta a un problema y la solución puede ser cambiar la maquinaria, pero ¿cuánto cuesta? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? El Kaizen son pequeñas mejoras que se hacen todos los días, pero que van sumando y que van ayudando a catapultarse en los resultados. Porque a veces uno encuentra equipos que con cierta desazón dicen que no los apoyaron porque la empresa, la dirección no quiere comprar una nueva máquina, pero eso no está contemplado dentro de su presupuesto. Entonces el Kaizen como tal son pequeñas mejoras
que se mantienen en el tiempo y que se van sumando y que van permitiendo que cada vez se vaya aproximando, digamos, a esos niveles óptimos de productividad y de excelencia. Bueno, por aquí hay un interrogante, ¿cierto? ¿Quién tiene el micrófono por acá? Carlos, bueno. Para lo referente al tema de la innovación, pues diría que la innovación como tal en nuestra compañía no es crear algo pues totalmente nuevo y comercializarlo y ser un boom, más que todo es la innovación puntualmente en la organización, como es el tema en el proceso extendido se crearon unos nuevos soportes, nuevos no, se modificaron para que fuera más eficiente la productividad. En nuestra organización es innovación, no puntualmente innovación en el término general. El tema de mejoramiento, el tema de la gestión productiva, el tema de involucrar al personal, es la innovación para nosotros, un tema del surtidor, un tema de llevar las telas hasta el operario y no dejar que los operarios se desplacen y vayan y vuelvan por el tema de las telas o lo que necesitan para hacer su proceso productivo. Todo esto ha sido innovador para nosotros, puede que para otros no sea innovador, pero para esto ha sido puntualmente nuevo y ha generado muy buenos resultados y se ha visto pues evidenciado en la cambio de mentalidad y la percepción de la gente y de la organización. Bueno, muy bien, más preguntas, por allá tenemos una, ya le van a llegar allá a Vic, bueno, muy bien. Listo. Carlos Andrés. Buenas. Por parte de Power Solution, nosotros lo que empezamos a hacer fue a crear herramientas para que nuestros procesos fueran más ágiles, porque digamos que trabajamos con las herramientas inadecuadas y los procesos pues se nos estropeaban, no lo hacíamos a la velocidad que se requería, ¿cierto? Entonces creamos unas herramientas para solventar pues los pedidos como tal. Listo. Muchas gracias. Bueno, por allá tenemos dos más. Vicky, una. Gracias, Juan Carlos. Otra preguntita que les tenía para ustedes en este momento. Todos sabemos que hay algo muy importante en la implementación Kaizen y es hacer las reuniones en un tablero de gestión visual. O sea, es cambiar ese paradigma de que las reuniones son siempre en un salón, en una sala, en una oficina. ¿Cómo ha sido el impacto para ustedes y qué ventajas ven tener las reuniones en el mismo Gemba, en las plantas de producción? Gloria, a ver. Ha sido una ventaja muy positiva. De hecho, en el tablero que tenemos de Kaizen, siempre tratamos de entonces ponerles como la situación actual en lo que estamos para que ellos vean pues que los resultados, les ponemos también lo que ellos hacen, entonces si trabajamos con ellos una espina de pescado o algo, entonces sacamos un espacio del tablero y lo más importante que considero es que les dejamos un espacio para que ellos anoten lo que se les ocurra, o sea, es una lluvia de ideas, entonces cada semana ellos anotan, yo les ponemos, no sé, ¿qué piensas respecto a eso? ¿Cuál es tu punto de vista? O expresa lo que quiera, entonces ellos aprovechan y ponen todo lo que se les ocurre, como que, tenemos que trabajar más en equipo o hay que mejorar esto, entonces ha sido también un espacio para que ellos se comuniquen, ha sido muy positivo. Juan Santiago. Bueno, la cercanía de la planta para las reuniones es fundamental, también porque era uno de los temores personales que tenía con el programa, por filosofías Kaizen, por TPM, por cosas de productividad, que se convierte ya se estructura en el método y ya es mantener unas carteleras actualizadas o un montón de gráficas en alguna parte donde no está generando información. Nosotros cuando llevamos todo eso a la planta, lo que buscamos es que la información que esté consignada ahí sea información casi que en tiempo real, o sea, es información cercana a la planta, donde están los problemas, donde están los involucrados y los que están generando y analizando la información. Entonces esa ubicación en la planta, la cercanía, la actualización de los gráficos, lo dinámico que es el tablero, porque hoy podemos estar mostrando unas cosas, mañana otras, dependiendo del objetivo que se esté buscando con la reunión. Muy bien, dale. Yo tengo una pregunta y una observación. El nombre y la empresa. Mi nombre es Andrés Urreta y yo soy el especialista que estoy acompañando a Dogama. La pregunta, parto primero la observación. Yo siento
Yo siento que lo más importante quizás que estamos obteniendo tanto en Dogama como en otras empresas que tengo la oportunidad de asesorar es el hecho de poder generar la semilla que se convierta en cultura no solo en la misma empresa sino en otras empresas, es decir, que trasciende y que en el fondo le genere competitividad a la región, y en este caso pues el agradecimiento a la Alcaldía de Medellín. La idea es implementarlo en las otras áreas, en el área contable, en el área administrativa, de gestión humana, porque vemos que hay temas, pues, temas para mejorar, oportunidad de mejora, o sea, eso no se queda solamente en producción como mucha gente cree, hay que mejorar en todos los aspectos y en todas las áreas, y esa es la idea. Juan Santiago. Bueno, en el caso de FUTEC, nosotros tenemos casi que dentro del mismo proyecto Kaizen que estamos manejando y estamos involucrando directamente a los proveedores, ¿cierto? Es más, ellos han participado en reuniones con nosotros, con el especialista, y ya se ha generado la semilla de que ellos mismos también trasciendan. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces sucede que el tema es el apoyo de la dirección, ¿cierto? Entonces, cada vez que, por ejemplo, los proveedores de nosotros son empresas muy grandes, que esa semilla puede demorarse un poquito más en llegar hasta las personas que toman las decisiones. Al mismo nivel de nosotros, como somos un grupo, hay otras empresas que ya por imitación empiezan a tomarnos como referencia y ya se ven que van a inscribirse en el programa del 2014. Entonces digamos que la mejor ventana de mercadeo y de demostrar el programa es con los resultados, y los resultados, los primeros que lo ven desde el punto de vista externo van a ser siempre los clientes y los proveedores. Entonces eso se va trascendiendo, o sea, casi que con hechos y datos concretos es que uno va mostrando, y por imitación la gente se va metiendo en el cuento. Luis Carlos, las conclusiones finales. Bueno, yo recuerdo uno de los elementos que se plantea en el taller de sensibilización que se hace en un comienzo y que todas las empresas asistieron. Recuerdo que ahí se plantea indicadores de empresas de talla mundial, donde se habla de resultados de eficiencia del 98%, de aprovechamiento de capacidad instalada igual, más o menos de una cifra similar. Y cuando nos hacen un análisis descarnado y nos hablan de que nuestras empresas de pronto la capacidad instalada está muy por debajo, entonces eso da, digamos, como un espacio o un campo de acción donde puede entrar el Kaizen a ayudar a que nuestras empresas empiecen a subir en sus resultados y en sus indicadores y volverse en empresas de talla mundial, ¿sí? Recuerdo hace poco que estuvimos en una charla con el señor Cato y él planteaba algo precisamente de una empresa que ha sido una de las que ha propagado esta metodología del Kaizen a nivel mundial, de Toyota, donde planteaba que Toyota para el 2008 tuvo una crisis bien tremenda. Seguramente muchos se enteraron de que tuvo problemas de calidad, de que tuvo que entrar a recoger, si se puede llamar así, cantidades inmensas de carros para volverlos a realinear porque estaban presentando problemas. Y él hablaba en su charla precisamente de volver a lo básico, y volver a lo básico era volver el Kaizen, volverlo a la calidad. Y obviamente, ¿qué planteaba él? Que Toyota finalmente encontró que los problemas los tenían los proveedores. ¿Eso qué implica entonces? Que no nos ganamos nada con tener empresas con unos procesos muy estandarizados, muy afinados, si nuestros proveedores no están marchando al mismo ritmo. Y si nos extendemos al post, hablemos de la distribución como tal, también. Entonces pensamos que esto es algo integral, que involucra a todos los actores, no solamente a las empresas que producen, sino a las que proveen, ¿sí? Porque precisamente si esas piezas o ese material que otra empresa nos está suministrando no viene en unas condiciones aceptables, pues nos va a hacer tambalear y va a hacer que nuestros resultados no sean los mejores. Entonces el Kaizen como tal apunta a hacer algo desde el punto de vista integral, que involucre los procesos previos y los procesos posteriores a los que cada empresa tiene. Luis Carlos, ¿eso significa que, por ejemplo, esa ampliación de cupos que se está haciendo para que más empresas tengan acceso a este programa Kaizen sería mucho más efectivo si inclusive salen referenciadas de las mismas empresas que ya están en el programa, que hagan parte de esas cadenas productivas? Obviamente, porque
esas empresas que van a referenciar sienten que de un lado pueden dar testimonio de que la actividad como tal les ha servido para mejorar sus resultados, pero también va a servir para estar más tranquilos de que quienes les están suministrando material, quienes les están suministrando piezas, son empresas que tienen sus procesos asegurados. Y obviamente aquí hay un elemento bien interesante: cada vez las negociaciones entre una empresa y sus proveedores son más difíciles. Uno se da cuenta de eso. Cada vez es, bueno, vamos a contratar para el próximo año, pero no va a haber un incremento. Muchas veces vamos a contratar, pero a un precio diferente, a un precio inferior. He ahí el gran reto que tienen las empresas. Entonces, el planteamiento es a través del Kaizen, que son pequeñas mejoras, que no cuestan mucho, que solamente se requiere de que de las ideas de las personas, del personal, las empresas pueden obtener unos mejores resultados. Entonces, yo diría que en este momento no basta con hacer bien lo que hay que hacer, hay que dar un paso más. Y ese paso más está representado en no contentarse con los resultados actuales. Si te están exigiendo un nivel de calidad de, qué sé yo, de un 95% de aceptación y lo estás logrando, hay que pensar en que se puede llegar a un nivel ideal. Y si en determinado momento medir eso resulta un tanto difícil, pues se afina un poco más la herramienta y ya no se habla de partes por ciento, sino de K por 1000 o, por qué no, de partes por millón, que son los indicadores con los cuales trabajan las empresas de clase mundial. Claro que sí, muchísimas gracias Luis Carlos, y yo voy a pedir un aplauso para el especialista y para los 4 equipos Kaizen que tuvimos en esta tarde. Y antes de despedirme, les quería recordar que hoy a las 11 de la noche nos vamos a ver en Negocios en Telemedellín, porque vamos a hablar justamente, el tema va a ser Kaizen, con Beatriz Mejía Escobar, que es una de las especialistas del equipo de Emplanta. Vamos a hablar de este interesante tema para que también les cuenten a sus familiares y amigos. A todos muchísimas gracias, de verdad muy interesante y muy productiva la charla, y a ustedes sigan disfrutando de un café y de la charla acá un rato, nos vamos a quedar disfrutando, y bueno, quienes quieren ahí, muchas gracias. Recuerden que nos vemos en 2014 en los próximos cafés productivos. Thank